El tercer punto es el discipulado. La persona madura dice constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús, Maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo, de su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. Y justamente el tema es la maduración. Justamente la carta, la segunda lectura del domingo pasado, 16º del tiempo ordinario, carta a los Colosenses, nos hablaba San Pablo de la maduración en Cristo. Es la maduración espiritual, es la maduración de los hijos de Dios, que tenemos que madurar. Y esa maduración se va a producir en escucha y en la obediencia de la fe. Y va a requerir la experiencia de la cruz. El dolor, el sufrimiento nos van a perfeccionar. Por eso va a decir San Pablo, empezando ese pasaje, repasen la segunda lectura del domingo 16º y va a decir San Pablo, completo en mi carne los sufrimientos de Cristo en su iglesia. Es decir, nosotros que somos de Cristo, tenemos que completar en nuestra carne y eso es madurar. También María pasó por ese proceso, nuestra Madre Santísima en la cruz. Todo lo tenemos que pasar. Pero claro, a veces nosotros no nos damos cuenta. Nosotros muchas veces pedimos que se nos quite esa cruz. Y les he comentado en otras ocasiones que el ministerio público de Jesús se lleva a cabo en dos espacios, diríamos, en Galilea y en Jerusalén. En Galilea son muchos los milagros, muchos los signos, pero la gente no se convierte con eso. Lo siguen al Señor no por Él, sino por las cosas de Él. Y el segundo momento es en Jerusalén. Hasta cuando llegan a Jerusalén, los discípulos, los apóstoles, no saben. Están buscando cosas temporales. Prueba lo van a abandonar. Incluso Pedro, que el Señor mismo le va a decir, Judas, salvo el discípulo amado. Es decir, nosotros tenemos que ser discípulos amados. Lo que nos hace ser discípulos es saber el amor de Dios. Y el amor de Dios lo reconocemos en la cruz. La cruz es la manifestación del amor de Dios. El Señor tiene que quebrantar nuestro corazón porque nuestro corazón está endurecido por el pecado. Claro, nosotros en nuestro ideal de cristianos muchas veces lo que deseamos es que no haya cruz. Pero el Señor nos dice, negarnos y tomar nuestra cruz. Esa es la prueba de la fe y la prueba de la esperanza. Porque claro, uno puede tener una fe simplemente, entre comillas, doctrinal, una fe cognitiva, y se producen estas cosas que ya hemos comentado en otros momentos, de el pelagianismo, este voluntarismo, o el gnosticismo, esto de creer que las cosas son intelectuales. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por, diríamos, no solo por estas desviaciones a la fe, sino que además el mundo acecha. Y entonces siempre la tentación es acomodarnos al mundo. Y a lo largo de la vida surgen distintas cosas, distintas circunstancias y distintas situaciones en el camino del discípulo. El discípulo el Señor va haciendo a su discípulo. El Señor tiene que hacernos crecer. Lo que nosotros tenemos que ser es dóciles. Necesitamos, para poder ser discípulos, ese don de piedad, que es ser manso y humilde. Porque muchas veces nosotros vamos a caer fácilmente en el engaño
de creer que hay otra forma, que de alguna otra manera podemos nosotros reemplazar ese camino que pasa de todas maneras por Jerusalén, es decir, por la experiencia de la cruz, pero no la vamos a llevar solos. Nunca va a ser más fuerte, más grande que nuestras capacidades. Siempre va a ser para perfeccionar. Es un momento que el Señor sabe cuándo va a llegar. Él nos va probando poco a poco, a veces con pequeñas pruebas, hasta que en algún momento vendrá la prueba, ya la prueba definitiva, cuando nos acerquemos más al Señor. Y por eso es que necesitamos oración, porque no es algo que nosotros podamos presumir, ¿no? Ninguno sabemos cómo va a ser. No podemos anticipar. Lo vamos a encontrar, se va a presentar, y en ese momento tenemos que estar preparados. Pero claro, tenemos que hacer un camino de preparación. Y ese camino es de austeridad, de negarnos a nosotros mismos. Y el mundo nos puede seducir con sus flores, con las cosas bellas del mundo, porque la creación, las criaturas tienen cosas buenas, hermosas. Nos podemos apegar y tenemos que estar vigilantes. Yo ayer hablaba con un grupo de personas mayores. Yo les comentaba y los escuchaba, y lo que ocurre a veces en el entorno familiar de las personas mayores es que cuando uno en la familia, diríamos, tiene, diríamos, los padres, los abuelos, tienen buenos hijos, buenos nietos, la familia va a cuidar del adulto mayor y del anciano. Pero muchas veces los que nos cuidan no tienen tanta fe. Muchas veces los que nos cuidan están mundanizados o su fe es muy frágil. Y entonces para ellos el ideal de la vida del adulto mayor y del anciano es casi como lo que Pedro le dice a Jesús en Cesarea de Filipo cuando, luego de haberlo reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le habla de la cruz, quieren impedirle todas las cruces. Y creen que de esa manera los cuidan. Y entonces uno puede fácilmente desear eso, porque la cruz nos escandaliza siempre, nos puede hacer tropezar. Y claro, nosotros tenemos que saber que esta peregrinación es un camino ascendente, que pasa por subir al Gólgota. Y entonces, yo comentaba, les decía a estas personas, un poco pensando en lo de hoy día también con ellos. Entonces les decía que nosotros teníamos que seguir caminando, siguiendo al Señor, crecer como discípulos misioneros, y que eso nos iba a pasar por la cruz. Y entonces muchos de ellos, personas buenas, personas de fe, que a raíz de la pandemia, sobre todo ya por la edad y por, diríamos, los cuidados familiares, etcétera, han dejado de recibir los sacramentos. Entonces han dejado de ir a misa, han dejado de recibir la confesión sacramental, la comunión eucarística, la unción de los enfermos. Y en muchas parroquias todavía no están haciendo visitas para llevar la comunión a domicilio a los enfermos, no están aplicando la unción de los enfermos, y muchas veces la familia no lo pide. Y a veces la familia cree que, que eso puede ser peligroso. Hay personas que todavía creen que la unción de los enfermos es para que las personas se mueran más rápido. La unción de los enfermos nos une a Cristo en su pasión. Y entonces atravesar esa etapa requiere el sacramento de la unción de los enfermos, que no es un sacramento, diríamos, muy solicitado. Yo en mi experiencia sacerdotal breve, diría, los laicos comprometidos quieren comulgar, recibir la comunión eucarística, incluso a veces sin haber ido a misa. Estando en misa,
Es común que personas llegan tarde y quieren comulgar. Diríamos, en eso, diríamos, el amor a la Eucaristía algo está haciendo, pero que no totalmente purificado. Pero eso existe. No quieren comulgar tanto con la palabra del Señor. Y entonces a la gente les gusta menos la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra, les gusta más la mesa eucarística y en realidad les gusta más la comunión. Les gusta también, no tanto, menos que la comunión, la confesión, y mucho menos que la confesión, la unción de los enfermos. La gente no lo conoce, no conoce el sacramento. Se necesita esa evangelización. Y en el caso de los adultos mayores, de los ancianos, de los enfermos, es indispensable ese sacramento. Pero claro, no lo valoramos tanto. Yo, por esas cosas que el Señor hace, Él me puso de capellán en un hospital, entonces diríamos que ese sacramento el Señor lo puso muy cercano, y claro, en un hospital sí la gente pide más el sacramento de la unción, y pide más la unción que la confesión. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que los sacramentos, todos los sacramentos hacen unidad, son la manera en que el Señor nos comunica la vida divina. Se comunica a Él mismo, nos une a Él. Y eso el discípulo lo tiene que comprender cada vez más. Pero además el discípulo tiene que comprender que el sacramento se tiene que vivir, y esa vivencia sacramental no acaba cuando acaba la celebración con el sacerdote que administra el sacramento. Porque a veces, y eso aplica para todos los sacramentos, termina la celebración del sacramento con el ministro que administra y la gente cree que acabó. Ahí empezó. Igual para el bautismo, que tiene que ser renovado, igual para la Eucaristía, igual para la confesión, igual para la confirmación, igual para la unción, igual para el matrimonio, igual para el sacramento del orden. Pero eso, claro, nosotros como discípulos a veces creemos que ser discípulo es aprender teología. La gente pide, a veces quiero un curso de Sagrada Escritura, quiero curso de padres de la iglesia, de doctores de la iglesia. Nos gusta a veces conocimientos que son buenos, pero lo básico no lo tenemos. Entonces caemos en el gnosticismo, caemos en esa visión, diríamos, intelectualista o diríamos voluntarista.